Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy estoy en si podemos armar una PC Gamer con $100. Estamos en la página de Gesatec, pero después vamos a ir también a Amazon y a Mercado Libre a ver si podemos armar alguna. Nuestro presupuesto hoy van a ser $100, o sea, a día de hoy vamos a hacer 15.500 pesos. Vamos a ver si se puede armar algo. Yo voy a intentar hacerlo lo más austero posible, porque la verdad que es muy complicado armar una PC completa por 15.000 pesos. Pero vamos a probar. Vamos a probar acá en Gesatec tanto AMD como Intel. Obviamente Gesatec no me promociona. Yo sí quiero decir que sus precios son carísimos y son una mierda. Pero sinceramente tiene buenos precios, por eso uso esta página. Pero no me promociona absolutamente nada. Agarramos un A6 de séptima. Bien, es un procesador que tiene integradas, así que nos va a ir muy bien. La placa iba a decir, la placa madre, la más baratita. ¿Por qué? Y porque es la PC Gamer más barata. 8 GB de RAM porque no hay 4. Si habría 4 metería 4. 8 GB de 1600 MHz. Obviamente vamos a usar las integradas, ya casi estamos en el límite de plata. Vamos a usar uno de 120 GB, un disco SSD. Ya estamos en el límite, o sea que ya no podríamos ni meter gabinete. Pero tenemos que meter gabinete con fuente, vamos a usar este. Así usamos esta fuente genérica y no tenemos que gastar más plata en una fuente. Acá ya estaría completita la PC. 20.000 pesos. ¿Se puede armar con $100? Vamos a ver, 20.000 pesos. Dividido. ¿Cuánto había dicho? 155. Son $129. A ver, es verdad que te estoy metiendo 120 GB de SSD. Te estoy metiendo 8 GB de DDR3 por el procesador y la placa, pero de 1600 MHz. Te estoy metiendo una placa muy pero muy vieja que si después querés mejorar la PC no te sirve para absolutamente nada. Y estoy metiendo un A6 de séptima que ya es bastante viejito. Pero por $130 para lo necesario, tal vez con esta compu puedes jugar al Counter a 30-40 FPS. Si querés empezar en el mundo del gaming, tal vez con 20.000 pesos podrías hacerlo. Vamos a ver a alguna Intel, a ver qué podemos hacer. Bien, ya estamos acá en Intel, vamos a ver qué podemos armar con Intel. Yo creo que va a ser así, es con un Pentium de octava generación. Por lo que tengo entendido, el Pentium ya tiene las gráficas integradas. Si no tiene, vamos a meter algún procesador ahí. Una Subprime H310M de octava generación también. RAM. Yo creo que le voy a meter 4 GB de RAM de 2666 MHz. ¿Por qué? Y porque yo creo que con eso vamos a estar bien. En la otra metimos 8 porque no había 4. Pero vamos a estar bien con esto para empezar. Obviamente vamos a meter lo mismo, 120 GB de SSD SATA 3. Bueno, acá más o menos estamos en el presupuesto, un poquito más caro. Vamos, voy a decirles 23.000 pesos. Ok, vamos a ver cuántos son 23.000 pesos casi. Serían 22.595 dividido 155. $145. Bueno, acá tienen un Pentium G5400 de octava generación. Una Mother mejor que la otra. 4 GB de RAM pero con más megahercios. El mismo disco sólido y el mismo gabinete. O sea que dentro de todo es una PC muy parecida, pero por 15-20 dólares más. Vamos a ver ahora en Mercado Libre si podemos encontrar alguna. Bien, ya estamos en Mercado Libre. Anduve buscando muchas PCs. Obviamente nueva no vamos a encontrar ninguna a menos de 15.500 pesos. Pero usadas encontramos algunas, ¿ok? Tenemos esta PC, dice computadora multimedia gamer oficina Intel Pentium 4 160 GB. Vamos a ver qué componentes tiene. Tiene un Pentium 4, no está del todo mal. Tiene 2 GB de RAM, acá no decía 4. No, 4 del Pentium, ok. Tiene 2 GB de RAM, no sé qué se puede hacer ya hoy en día con 2 GB de RAM encima de 400 MHz. Tiene 160 GB de disco, supongo que será un SSD. No creo que sea un sólido. Un disco duro, perdón. Pero bueno, tiene una placa de video Nvidia FX. Quiero buscar esto, por favor, porque la verdad no la conozco. Bueno, ojo, vale. Acá está. 400 pesos la placa, ¿eh? Ojo que no es tan barata. Igual está... Ah, no prende. Bueno, 1600 sale la placa. No es cara la EPC por 9.000 pesos. Tiene lectora de DVD, tiene disquera. Tiene una fuente ATX 450 watts. Bien, tiene mouse y teclado. Vamos a ver la foto de la PC y es este el gabinete.
El gabinete por lo que se ve bastante viejito para tener lectora de disco de CD o lo que sea. Como ven tiene Windows XP, o Windows más viejito de los que se suelen usar ahora, que son el 7, el 8 y el 10. Y acá se ve un Intel, un Pentium 4. Ahí se ven los 4 GB de RAM. El 4, 2, ni siquiera. ¿Qué son? Dos canales tiene encima, deben ser de uno y de uno. O hay uno solo, sí, son dos. Bueno, tenemos acá una PC por 9.000 pesos. ¿Cuántos son 9.000 pesos? 9.000 dividido 155 son $58 de PC. ¿Ok? Con esto, con $58 si llegan a tener en Argentina, se pueden comprar esta PC usada de 2 GB con un Pentium 4. ¿Qué van a poder jugar? No sé, mi editor ahora mismo le va a estar dejando frente a algunos juegos si es que encuentra, porque la verdad con esto lo veo muy difícil. Pero tal vez con suerte pueden abrir el navegador sin problema, YouTube. No sé si van a poder usarlo para jugar esta PC, pero tal vez puedan llegar a jugar al Counter a 20 FPS. Tal vez, no estoy asegurando nada, tal vez, aunque no lo creo. Segunda PC Gamer usada. PC Gamer Athlon 2X2 2.7 Hz. Con gráficas integradas, obviamente con la Radeon HD 4550. Que vamos a ver qué componentes tiene. Todos los drivers instalados, listos para jugar. Bien. Potente, eficiente, moderno. Ok, el procesador es este, el Athlon 2. 2 GB de RAM, DDR2, ni siquiera 3, de 800 MHz. Bien. Mejor que el otro que era de 400. La placa integrada del procesador. 7 puertos USB. Disco rígido. De 320 SATA. Después, ¿qué más? Y nada más te dice. No te dice ni gabinete, ni modder, nada. Esta es la PC, foto de la PC. Se ve acá unos juegos como el... No sé qué PES será este, sinceramente. Es un PES, por lo que se ve. Debe ser PES 5, PES 6. Acá jugando al fútbol. Ok, se ve que algunos juegos te corre. Como el PES 6. El tenis cuando estaba el Potro y Federer. O sea que pero tan viejo no es. Como mucho será 15 años más viejo. Y un juego de lucha que tal vez ibas ahí a los Sacoas y jugabas en las maquinitas por 200 pesos. Así que no está tan mal. Vale 11.500 pesos. Al día de hoy 11.500 pesos. Es un total de $75. Bien, obviamente es mejor que la anterior, que tiene un Athlon 2, que es mejor y tiene gráficos integradas. Yo creo que el Athlon, las gráficas integradas de este, es mejor que el otro procesador. Dice, mira, 512 megas. No llega... megas no, MB. No llega a 1 GB, pero es mejor que el otro que tenía 128, si no me equivoco. Así que esta PC, por casi 12.000 pesos, la veo muy bien para empezar a jugar a juegos como el Counter Strike. Van a poder ir a 30 FPS casi seguro. Lo mínimo que se necesita para jugar, yo creo, son 30, 40, 50. Mientras no baje de eso, está bien. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, me ayudan un montón suscribiéndose al canal, dándole like al video y si se quieren hacer miembros también. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.